Buenas noches. Bien, pues ya estamos a viernes y hoy vamos a asistir al juicio, crucifixión y sepultura de Jesús. Ayer estuvimos viendo su arresto, cuando Judas lo traiciona y Jesús es entregado a los sacerdotes y a los oficiales del pueblo, y entonces ahora se van a disponer a juzgarlo. Es madrugada aún. Se encuentra Jesús ante un juicio completamente ilegal. Para empezar, porque se celebró de noche, de madrugada, como os digo. Y los juicios judíos no se celebraban nunca de noche, para, entre otras cosas, garantizar los derechos del acusado, que no se tuvieron en cuenta para nada en este caso. También por causa de los jueces, que no fueron imparciales en absoluto, porque primeramente ya tenían decidida la sentencia, ya sabían que lo iban a matar, y también porque buscaron testigos falsos. Los propios jueces buscaron testigos falsos para que testificaran contra Jesús. Bien, después del juicio, cuando ya finalmente deciden, horrorizados y acusándolo de blasfemo, matar a Jesús, lo llevan ante Pilato, y Pilato no encuentra que este hombre, como dice, sea culpable de nada. Entonces, al saber que es Galileo, como que le pasa la pelota a Herodes. Pero Herodes, bien que se burla de Jesús y lo trata prácticamente como un mago en vez de como el Hijo de Dios, se lo vuelve a devolver a Pilato, porque ciertamente no encontraba ninguna culpabilidad en él. Pilato es curioso porque en este relato último de la muerte de Jesús, su juicio, etc., vemos cómo las mujeres toman un papel bastante importante. Para empezar, la mujer de Pilato, sobre todo si lo lees en el Evangelio de Lucas, vas a ver cómo esto que te estoy diciendo es verdad. La mujer de Pilato le pone sobre aviso: mira, no mates a este hombre, no tengas nada que ver, no te impliques, no tengas nada que ver con su muerte, porque este hombre es inocente. Además, he soñado con él y he tenido unas pesadillas horribles por esto mismo. Entonces Pilato, escuchando a su mujer, lo que hace es que decide azotar a Jesús para ver si así calma un poco los nervios de los judíos, y deciden conformarse con el castigo y no llevarlo hasta la muerte. Y allí vemos cómo el Señor sufre sin decir ni pío, como bien dice el profeta, como una oveja llevada al matadero no abrió su boca nuestro Señor. Y es azotado y maltratado, y aún así aquellos que el propio pueblo, que hacía tan solo unos días lo estaban aclamando como Mesías, recibiéndolo en su entrada triunfal a Jerusalén como un rey, ahora están gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y qué tristeza, ¿verdad?, para el corazón de Jesús todo esto. Vemos cómo cuando Pilato se lo entrega a los judíos y deciden crucificarlo, Jesús se encuentra con las mujeres. Qué bonito. Se encuentra con esas mujeres que lloraban por él y les dice tiernamente: no lloréis, no lloréis por mí. Qué precioso nuestro Señor. Y también les dice algo que me parece muy importante y que a día de hoy debemos tener muy presente. Jesús les recuerda: llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen tiempos muy difíciles. El Señor, aún en medio del sufrimiento más profundo, es capaz de aún decir: mujeres, tened en cuenta que vuestros hijos van a sufrir como yo, así que orad por ellos, llorad por ellos, clamad por ellos, porque vienen tiempos difíciles. Que no se nos olvide esto. Debemos cubrir nuestra propia vida, por supuesto, pero la de nuestra familia, la de nuestros hijos, porque se van a encontrar, igual que nos encontramos nosotros a veces, pero ellos aún más, con tiempos difíciles, y necesitan de nuestra intercesión, y que cuidemos de ellos de día y de noche. Bien, nos encontramos ya en el Calvario, donde Jesús es maltratado, es burlado, se echan a suertes sus ropas, es desnudado, le ponen un cartel que anuncia que es el rey de los judíos. Ellos no sabían que era real lo que estaban poniendo, cuando ellos pensaban que era una burla. Y vemos que las palabras de Jesús en aquella cruz son increíbles, las 7 palabras que nombran. No las voy a relatar ahora porque no nos da tiempo, pero simplemente acordarse de dejar a su madre al cuidado de Juan, por ejemplo, o de salvar la vida de
de aquel ladrón que dice, Señor, acuérdate de mí, porque lo reconoció y porque tuvo fe. Una persona que no estaba bautizada, que nunca había tomado el pan y el vino, la Santa Cena, que nada de nada. Y Jesús le dice, con esa esperanza, aún en la cruz, Jesús es fuente de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es increíble, es que no podemos más que enamorarnos de su persona, ¿verdad? Y después vemos a Jesús sentirse abandonado, completamente abandonado y solo. El cielo se oscureció, que era símbolo del juicio de Dios. Y al finalizar, Jesús puede exclamar, consumado es. Consumado es, casi es un grito de victoria, lo he conseguido, he llegado hasta aquí, lo he conseguido. Y vemos a Jesús gritando, consumado es. Y después saber que su Padre está con él y que va a recibir su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tuvo esperanza hasta el último momento. Jesús tuvo victoria hasta el último momento de su vida, porque sabía lo que venía después. La persona de Jesús es increíble. Aún en su muerte, no, más que nunca. En su muerte nos da muestras y pruebas de que Dios está con nosotros hasta lo último, hasta dándonos fuerza, dándonos ánimo. Vemos que cuando Jesús murió, muy importante, se rasgó el velo del templo. Muchos muertos resucitaron. Después, si vemos en Primera de Corintios, dice que esos son como los primeros de muchos más muertos en Cristo que resucitarán también cuando Jesús vuelva de nuevo. Bien, Jesús muere en aquella cruz, como digo, es sepultado por José de Arimatea, y las mujeres están allí mientras trasladan el cuerpo de Jesús y después entran a ungir el cuerpo de Jesús, como se solía hacer, y ahí están las mujeres acompañando a Jesús hasta el último momento. Y aquí termina el día de hoy. Mañana es un día de silencio. Vamos a ver qué ocurre mañana y después llegan las buenas noticias. Así que estamos... el día de hoy es agridulce porque estamos tristes por el sufrimiento de nuestro Señor, pero tenemos en la cabeza que el domingo vamos a celebrar que Él vive. Así que, mujer, os quiero, como os digo siempre, y espero que os sea de bendición. Que Dios te bendiga.